Estamos nuevamente con ustedes en esta ocasión y es para terminar el capítulo 4 de esta serie de mayordomía. En el capítulo 4 estamos hablando acerca de la mayordomía de los dones y talentos. Ya vimos que los dones y talentos que Dios nos da son para servir a los demás. También hablamos acerca de la diferencia entre los talentos y los dones. Asimismo, hablamos un poquito de lo que la palabra del Señor nos dice respecto a los dones del Espíritu. Pero en esta cuarta entrega, en relación a la mayordomía de los dones y de los talentos, vamos a hablar de un asunto muy importante y es del servicio integral. Primeramente vamos a leer la palabra del Señor en la carta a los Romanos capítulo 6, versículos del 19 al 22, que dicen de la manera siguiente: hablo como humano por vuestra humana fidelidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Luego dice el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y en relación al servicio integral vamos a ver cinco cosas me parece, si son 5 cosas. La primera, servir es denigrante, el trabajo es un castigo. Desafortunadamente, innumerables personas, incluidos muchos cristianos, piensan que servir a otros es denigrante. Una de las expresiones que escuchamos a manera de protesta, en ocasiones en familia o entre conocidos, es la siguiente: ¿qué acaso soy tu criado? Y en cuanto al trabajo, también muchos piensan que el trabajo es castigo de Dios por causa del pecado. Por eso es muy importante que veamos lo que dice el Señor en su palabra, en las Sagradas Escrituras. Lo cierto es que en la Biblia la palabra siervo aparece más de 800 veces y significa el que está sujeto a la autoridad de un amo. Pero también siervo es el que sirve a los demás, el que da su servicio o trabaja para los demás. Y a la luz de esto tenemos que el propósito de Dios para nuestra vida es que le sirvamos a Él, o sea, seamos siervos de Dios y sirvamos a nuestros semejantes, seamos siervos de nuestro prójimo. El ser humano, si lo vemos desde el libro de Génesis, fue creado para servir a su Creador y servir a sus semejantes. Inicialmente, como siervo, estaba sujeto a su Creador, o sea, a Dios. Trabajaba para el bien, cumpliendo los propósitos del Señor. Pero, según nos narran las Escrituras, al rebelarse contra Dios y separarse de su Creador, desafortunadamente se convirtió en siervo de Satanás, en el adversario. Y desde ese entonces sus fuerzas, sus talentos, se enfocaron ya no a las cosas buenas, no a la voluntad de Dios, sino a la inmundicia y a la maldad. Pero al aceptar a Cristo nuevamente como Salvador y Señor, retornamos a nuestro amo original, aquel que nos creó y nos sustenta. Aquí en lo que leímos dice que hemos sido librados de la esclavitud del diablo y del pecado, y ahora volvemos a servir a la justicia. Pero, ¿cómo debe ser nuestro servicio? Como mayordomo, nuestro servicio tiene que ser una mayordomía o un servicio integral. El servicio del buen mayordomo empieza en el corazón, empieza en nuestro corazón, con las motivaciones correctas, con las motivaciones nobles, a través del amor de Dios fluyendo a nuestra vida y fluyendo a través de nuestro servicio hacia los demás, transformado en buenas acciones y a través del ejercicio de nuestros talentos
y de los dones del Espíritu que Dios nos ha dado a través de nuestra integración al cuerpo de Cristo. De tal manera que a través de esto nos convertimos en bendición para los demás. Pero sobre todo, nuestro servicio, el ejercicio de nuestros talentos y de nuestros dones, es una ofrenda agradable delante del Señor. Y el apóstol San Pablo nos habla de esto en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24. Y miren lo que dice ahí, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces vuelvo a repetir, nuestro servicio como mayordomos es una ofrenda agradable ante el Señor Jesucristo, aunque a quienes servimos pues son personas físicas a las que vemos y escuchamos. Otra de las cosas que nos enseña la Escritura, en cuarto lugar, es que nuestra vida de servicio, en el ejercicio de nuestros talentos y de nuestros dones, es un acto de adoración. No solamente es una ofrenda preciosa, agradable delante del Señor Jesús, sino también es un acto de adoración a nuestro Creador. Y encontramos en la Biblia que hay diferentes palabras en el texto hebreo para referirse a la adoración, pero una de las que se usan en el Antiguo Testamento es la palabra abodá, que está por ahí en nuestra ayuda visual. Y abodá significa literalmente trabajar en el campo, trabajar en la tierra, desarrollar algún oficio. A veces se aplica para el culto que se ofrece a Dios, porque en el tabernáculo y en el templo en el Antiguo Testamento había mucho trabajo, desde los sacrificios, encender el altar de oro, poner los panes, hacer limpieza, en fin. Entonces, todo lo que implica el uso de nuestras fuerzas y talentos, nuestro servicio es abodá, es un acto de adoración a Dios. Cualquier cosa que hagamos en favor de nuestros semejantes, aunque sea alguna cosa sencilla, el Señor Jesucristo habló de dar un vaso de agua en su nombre, y vuelvo a repetir, cualquier cosa que hagamos, por sencilla que sea, es un acto de adoración a nuestro Creador. Por eso, cualquier cosa que hagamos, vuelvo a repetir, tiene que ser hecha de corazón, con motivaciones correctas, como instrumentos en las manos del Señor, usando nuestras facultades físicas y también ejerciendo nuestros talentos y dones. Una última cosa que encontramos en cuanto al servicio integral o a la mayordomía integral a través de los dones y talentos o talentos y dones es la trascendencia de nuestro servicio. Nuestro servicio, el uso de nuestros talentos y dones en nuestra vida como cristianos se mueve en círculos concéntricos, como cuando lanzamos una piedra al agua. Donde cae la piedra, pues se hace un círculo, pero después se hace otro y otro y otro y así. Y si el lugar donde lanzamos la piedra es grande, pues se pierden. Así es nuestra vida de servicio, empezando con los más cercanos, empezando con nuestra familia. Y es esperarse que nuestros dones y talentos se apliquen a las necesidades de nuestra familia, los más cercanos, el cónyuge, los hijos, si somos hijos de familia, pues los padres, los hermanos, etc. Después, eso sigue ampliándose, sigue trascendiendo a los que están en la iglesia, nuestros hermanos en la fe, en el desarrollo de un ministerio, tal vez maestro de escuela dominical, predicador, o tal vez otro que hacer el aseo del templo, qué sé yo. Hay mucho que hacer por la causa de Cristo. Pero no se queda ahí, sino nuestro servicio y el uso de nuestros talentos y dones también se ve en nuestra vida diaria, en nuestra relación con la gente que nos rodea.
con nuestros vecinos, con la gente que encontramos en la calle, tal vez ayudando a alguien a pasar la calle, alguien que ya es muy anciano o no tiene su vista, ayudando a alguien a cargar una cosa que no puede hacerlo, brindando una palabra de consuelo a quien vemos que sufre, orando por quien tiene necesidades, en fin, bueno, la lista es muy larga. Miren lo que dice la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos del 9 y 10 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. A mí me llamó la atención, hermanos y amigos, el ejemplo de la iglesia en China cuando se inició la pandemia hace un año. Muchos corrieron a esconderse, bueno, otros adoptaron diferentes actitudes, pero nuestros hermanos de China, y bueno, de eso dan testimonio algunos noticieros cristianos y algunos videos, ellos salieron a la calle en medio de esa crisis. Y salieron a la calle no para hacer, ¿cómo les dijera? Una presunción de fe como algunos grupos cristianos están haciendo en este tiempo, sino salieron a servir. En familia o como iglesia habían fabricado cubrebocas y salieron a repartir cubrebocas, salieron a ofrecer sanitizante, pero sobre todo salieron a orar por las personas que veían que estaban desesperadas, porque tenían familiares enfermos, porque habían sufrido la muerte de un ser querido. Ellos detenían a la gente en la calle, les hablaban de Dios, les leían las escrituras y oraban por ellos. Y en base a eso yo creo que Dios ha permitido esa pandemia para ver hasta dónde como cristianos somos fieles mayordomos, y en medio de esa grande necesidad estamos aplicando nuestros talentos y nuestros dones en favor de la gente que está padeciendo. Y yo doy gracias a Dios por el ejemplo de los cristianos de China, una de las iglesias que sufre más persecución, y ojalá y esto nos sirva como referente a los cristianos de México o de cualquier otro país donde nos vean. Finalmente, creo que el ejemplo más elocuente de mayordomía, de talentos y dones en cuanto a círculos concéntricos o a trascendencia, lo encontramos en Proverbios 31, que es un pasaje muy conocido y nos habla de la mujer virtuosa. Esta mujer, que algunos dicen que sí existió y fue una de las esposas de Salomón, otros dicen que solamente fue un personaje ficticio que sirvió como modelo para las mujeres de todas las épocas. Bien, la mujer virtuosa es un ejemplo de mayordomía integral en la aplicación de los talentos y de los dones, sirviendo a todo el mundo, empezando por su familia. Bien, si puede abrir su Biblia en Proverbios 31, yo encuentro en el versículo 11 que primeramente sirve a su esposo, a su cónyuge. Dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. O sea, ella provee a través de su rol como mujer y como esposa para su esposo. Luego en el versículo 15, su servicio se orienta a la familia. Dice: se levanta aún de noche y da comida a su familia. Aquí se habla de la aplicación de un talento que es el de cocinar. Ese talento se ejercita en favor de la alimentación de su familia, pero no solamente su familia, sino el círculo se sigue ampliando, la trascendencia va más allá, y dice la segunda parte del versículo 15: y raciona a sus criadas. Considera también la necesidad de quienes trabajan con ella en el servicio doméstico, y también cocina para ellas, les da su ración, les da seguramente su desayuno, su comida y su cena. Pero no solamente piensa en los más cercanos, sino va más allá, a la gente de su comunidad que ha sido menos favorecida por las circunstancias. Y así el versículo 20 dice: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso.
posiblemente también brindando alimentos que salen de su cocina, o ropa que ella misma ha fabricado. Entonces, vuelvo a repetir, este es un ejemplo maravilloso de mayordomía integral. Y yo creo que ella no lo hacía por obligación, por alguna presión social, sino porque el corazón de esta mujer estaba saturado del amor de Dios. Y ese amor fluía a través de sus talentos hacia la gente que tenía necesidad. Quiera Dios que nosotros hagamos lo mismo. Y yo quisiera terminar este capítulo moviéndoles a reflexión o moviéndonos a reflexión. ¿Qué talento nos ha dado el Señor? A todos nos ha dado talentos. A algunos cocinar, a otros tal vez coser, en fin, la lista es muy larga. Y si somos parte de la iglesia, seguramente el Señor nos ha dado algún don. Es importante valorar, descubrir, tener presentes los talentos y los dones y empezar a aplicarlos en favor de los demás. Y así estaremos usando correctamente las cosas que Dios nos ha dado. Los talentos van a traer bendición y estaremos dando buenas cuentas delante de nuestro amo y Señor. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Padre Santo, por permitirnos considerar con nuestros hermanos y amigos este cuarto capítulo de esta serie de mayordomía, Señor. Ayúdanos a descubrir nuestros talentos y nuestros dones. Los presentamos delante de ti, los ponemos a tus plantas preciosas. Y Señor, te rogamos que los uses. Permite que nuestro corazón se inflame de amor y que el amor sea el motivador principal que nos permita servir a los demás de una manera desinteresada, sin esperar recompensas, Señor. Si alguien nos reconoce y quiere, valorando nuestros esfuerzos, Señor, aportar algo, que Señor, sea algo espontáneo de ellos, que no, Señor, obliguemos a nadie en el pagar nuestros servicios, porque si alguien sabe recompensar, eres tú, Señor bendito. Gracias y pedimos tu bendición para todos los que nos ven en esta hora. En el nombre de Jesús.